El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Bueno, seguimos después de haber hablado con Guillermo de la Barreda. Vamos a hablar uno de los temas que tenemos para hoy. Hoy es día 25, día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Al otro lado tengo a Ángela Martín, que es la presidenta de la asociación Mercedes Machado, ¿no? Y estos días supongo que estarán a tope. Bueno, ellos están a tope siempre, pero justamente ahora y hoy pues son días de mucho trabajo, mucho esfuerzo. 25 de noviembre, un cartel que estoy viendo por aquí de la asociación, bueno, de la llamada a una manifestación que va a haber dentro de un ratillo en la Plaza de Weiler en Santa Cruz por unas vidas libres de violencias machistas, transformación y políticas públicas ya. Mercedes, buenos días. Perdón, Ángela, buenos días. No es al primero que le pasa, que asocia el nombre de la sede al de la persona. Qué bueno, no, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo, yo pensando. Porque mucha gente dirá, ¿y por qué se llamará Mercedes Machado? ¿Quién fue Mercedes Machado? Una mujer muy destacada de la cultura y del feminismo, entre comillas, porque ella nunca se declaró como feminista, pero sí tuvo una actitud vital, como muchísimas personas tienen, a favor de los derechos de las mujeres, porque consideran que son personas igual que los hombres y no seguimos o no se siguen arrastrando esas cosas sutiles que aparecen en la cultura porque nos han educado así desde hace mucho tiempo, ¿no? Y parece que siempre pues las personas con más derechos eran los hombres que las mujeres. Pero esta mujer afortunadamente nació y creció en una familia un poquito más avanzada de su época y entonces pues permitió que tuviera unos estudios y demás, y fue pues la primera o la segunda mujer que estudió Derecho en Canarias. Y tuvo problemas para ejercer, porque en aquella época no se permitía a las mujeres ser como tal, ni estar inscritas en el colegio de la abogacía. Pero ellas pelearon y tal, y lucharon lo máximo que se podía ahí. Y Mercedes Machado en concreto, digamos que le dio la vuelta a la torna y dijo, bueno, pues si no puedo por aquí voy a darlo por el otro lado, y se dedicó a la docencia. Y al dedicarse a la docencia ya aplicaba, sin ella saberlo exactamente, pues criterios de coeducación, donde imperaba el respeto, la aceptación de la otra persona con la misma dignidad que los hombres, etcétera, ¿no? Y hasta los años 70, 79, que fue, me parece, el último año que ejerció la cátedra en la Escuela de Magisterio. O sea que ella estuvo como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, porque además de hacer Derecho, hizo Filosofía y Letras y Filología. Y entonces era una mujer además muy culta, dominaba 3 o 4 idiomas, tenía cultura musical altísima, en fin, una gran mujer destacada. O sea que era un referente en el mundo del feminismo, sin que ella supiera exactamente, que todavía en aquella época no se hablaba, ¿no? Sí, como otras muchas mujeres de la vida que han hecho cosas estupendas por el avance social, porque al final el feminismo lo que busca es un avance social, donde todos nos llevemos bien y entendamos que podemos compartir y ser corresponsables de muchos espacios, ¿no? Ángela, ¿y cómo? Realmente. Claro, Ángela, ¿y cómo ha sido esa evolución? A veces yo creo que yo te lo digo por mí mismo, ¿no? O sea, a veces decimos, no, ya esto se va avanzando en la igualdad, pero yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo pensaba eso hace ya muchos años me parecía que y después se ha avanzado tanto que yo decía, ¿cómo yo podía pensar eso en aquel momento? O sea, yo creo que hemos ido tomando conciencia todos, ¿no? A medida que hemos avanzado, pero es que la mujer lo ha tenido muy mal, coño, lo ha tenido muy mal. Claro, porque éramos ciudadanas de segunda categoría y imperaba como el criterio de clase, digamos, ¿no? O sea, había hombres en condiciones de menos reconocimiento que eran mejor tratados que algunas mujeres. Pues bueno, la mayoría de ellas que se dedicaban a las artes de la cultura, la literatura, la pintura, todo el concepto de cultura, tenían que aparecer con seudónimos masculinos, porque ni siquiera se les permitía
expresarse libremente en el arte como mujeres también. Y es verdad, hemos avanzado muchísimo, pero también hay un peligro, y es que la sociedad está revirtiéndose en cuanto a ideología, y después de bastantes años de avanzar en un sistema democrático a nivel internacional, vemos como ahora parece que poco a poco y cada vez con más fuerza están apareciendo tendencias que para la gente de nuestra generación son claramente peligrosas en ideología, porque la historia nos lo recuerda. Entonces, ahí hay que también tener un poquito de alerta y no bajar la guardia. Y otro criterio que manifiesta que la gente se cree que ya está todo conseguido es el hecho de que como ya hay leyes que protegen a las mujeres, leyes que se han constituido para ir evolucionando en la igualdad, derechos económicos, laborales de las mujeres y los hombres, etcétera, pues hay un comentario común que, pero ¿qué más quieren? Si ya lo tienen todo, si ya hay leyes y de todo. Amigo, es que están escritas, pero muchas están en papel mojado, porque no se desarrollan adecuadamente. Claro. Por eso el lema de nosotras este año es vidas libres y de violencia machista y transformación de las políticas públicas, pero ya. Claro, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la práctica. Mira, y una cosa, Ángela, por lo que estás comentando. Mira, ayer estaba escuchando yo una entrevista, no recuerdo dónde. Fíjate lo que estabas diciendo, que para escribir todo este tipo de cosas había que utilizar, la mujer tenía que utilizar el seudónimo de un hombre porque no tenían acceso. Y yo ayer, escuchando una conversación con una chica, hablaba de videojuegos, por ejemplo, de ahora, ¿no? En el que muchas chicas tenían que seguir utilizando, no podían utilizar los nombres porque ya de alguna manera si ponían los nombres, decía ella, pues de alguna manera ninguneaban porque como que los vídeos formaban parte de un entorno más masculino y ellas de alguna manera tenían que como camuflarse, y a mí me llamaba la atención el tema. Digo, coño, pues si estamos prácticamente en la misma historia de antes, ¿no? Efectivamente, has tocado una situación social que es un ejemplo del reflejo de lo que el feminismo viene defendiendo todo este tiempo. Y además, si nadie entiende todavía lo que significa el concepto patriarcado, ese ejemplo que tú acabas de poner representa el patriarcado. Espacios, lugares, ámbitos de desarrollo, derechos a disfrutar que solamente están todavía en el ámbito masculino. Y es totalmente cierto que en el mundo de los videojuegos el patriarcado está instauradísimo, porque en muy pocas redes te permiten ser mujer y ser competitiva y tener además cierta dignidad pues en la habilidad que tienes para jugar, o incluso generando juegos, programando los juegos, ¿no? Entonces es todavía una asignatura pendiente que la sociedad en general se cree que ya está conseguida, y para nada. No hace nada, lo hemos visto en el deporte, con la selección femenina de fútbol. O sea, parecía que bueno, ya jugaban, ya tal, ya estaba bien, pero fíjate toda la que se montó, porque es que para estar ahí habían tenido que callar muchas cosas. Por eso ella, su lema era se acabó. O sea, se acabó del silencio, vamos a decir lo que pasa y que la gente opine, ¿no? Y ya hace 7, 8 años crearon ese primer conflicto con derechos laborales y derechos económicos, porque ante el mismo trabajo, el mismo salario. Eso ya está recogido en la ley desde hace ni sé cuánto. Y todavía fíjate que sigue ocurriendo. Y no solo en el ámbito del deporte, que es donde más descarado, sino en un montón de situaciones, ¿no? Así que queda mucho por hacer. Mucho, pero mira, pero y si miramos, por ejemplo, que te digo yo, vamos a algo más reciente, ¿no? Y me echo las manos a la cabeza y digo, ¿cómo es posible? Por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, creo que fue ayer o anteayer, y Vox está en contra de la moción para eliminar la violencia contra la mujer. ¿Cómo es posible eso? Totalmente. O sea, estamos hablando, pero ¿cómo es posible? Pues porque es el repunte de lo que comenté hace un momentito, de esa ideología nefasta que está creciendo en el seno de la democracia. Están aprovechando, como aprovechó en su momento Hitler, un ámbito de democracia donde todo el mundo podía participar y expresarse,
política, ideológicamente, socialmente, para llevarse el mayor beneficio posible. Y además está ocurriendo una situación social donde hay un descontento generalizado, que también es la cuna de ese movimiento hileriano. Ofrecía, como está ofreciendo vos, una sociedad mejor, pensando en la persona, diciendo aquí lo estamos pasando mal porque estamos dedicando muchas cosas para lo que no son, en fin, aprovechan una estructura democrática para generar una situación fascista y dictatorial. Y eso, como no hacemos mucho hincapié ni le damos la importancia debida a hechos históricos que ya han acontecido, pues volvemos a repetir el dibujo de la historia. La espiral que se vuelve a repetir en acontecimientos en épocas diferentes, porque nos olvidamos o nos da la gana de olvidar o nos los hacen olvidar. Y para que sea... Es muy peligroso. Los avances que se han conseguido con las mujeres y en los derechos de las mujeres no se pueden poner en juego. Por eso el feminismo ahora está, digamos, tan encendido, en el sentido de que no podemos permitir que todos estos avances que han costado muchísimos años en un plumazo se lo lleven otra vez para otro lado. Y a la sociedad en general que tenga criterio, por favor, cuando escucha noticias, ve información, reportajes, que tenga criterio, que hay mensajes que son muy peligrosos, y lo de vos negando lo que existe es peligrosísimo. Lo que no se nombra no existe, y es lo que ellos quieren, que no se nombre. Claro. De hecho, han empezado cambiando los nombres en todos los sitios donde han podido. Y de violencia de género la han vuelto a poner en violencia doméstica. Otra vez para adentro, para el ámbito privado. Usted, jódase si le tocó ese rollo. Esos focos de los que tú hablas, es porque la izquierda no ha sabido dar respuesta y se ha creado una situación en la que ahora vienen iluminados para solucionar algo y recogen esa pesca. De alguna manera estoy pensando en un tema, por ejemplo, tipo Argentina, etcétera. Se ha fallado a la hora de preparar. ¿Por qué ahora se piensa de esa manera? Nosotros que antes teníamos otro concepto, ¿cómo se nos ha ido de las manos? Porque no ha habido una educación de base que sirva para que la gente tenga criterio. Y el contagio, la pandemia tecnológica que estamos teniendo, digamos que lo que educa a las personas es a tener un poco criterio, ¿no? No me paro a pensar casi nada, todo es tipo mensaje TikTok, y que me levante una emoción y poderlo compartir, transmitir y demás, sin reflexionar sobre el mismo. Entonces, hay un fallo de base que nosotras también destacamos en este 25 y hace muchísimos 25 y todos los días, que es la educación, la coeducación y la educación en valores, añadida con una educación afectivo-sexual que también es ausente. ¿Por qué ahora proliferan tanto todas esas violencias por grupos de jóvenes, de menores? O sea, es un acontecimiento de violencias sexuales increíble. Pues porque están también repuntando en ese sentido, porque se ha perdido el norte en lo que significa respeto, responsabilidad y reciprocidad. Las emociones en el ámbito afectivo sexual no tienen la base ni la raíz de generarlas, las violencias, que es como se está educando ahora a esta juventud, a base de pornografía, por ejemplo. No es exactamente, digamos, cómo hay que estimular las pero es el estímulo que les llega con 10, 11 años, ¿no? El estímulo que lo tienen ahí directamente, ¿no? Y con 8 años, por la libertad esa de la contaminación tecnológica que existe, que por más que haya controles de parentales para establecer distintas posibilidades de conexión con los dispositivos de los chicos, ellos andan por la vida en las escuelas, en la calle, en los equipos de deporte, en todo. Entonces, si uno no lo tiene, el otro a lo mejor sí. Y no estoy diciendo nada raro porque en el par de meses últimos han salido muchísimas incidencias de ese tipo, con además jóvenes inimputables por la edad
con lo cual también, digamos, queda un poco de ansiedad en las víctimas, porque es que no consiguen una reparación real, digamos, ni siquiera a nivel moral, traduciendo que esa gente tiene pues una reprimenda de algún tipo, ¿no? Entonces, para evitar que las aplicaciones de las leyes tal y como están ahora se limiten simplemente a establecer criterios punitivistas y cada vez más fuertes, deberíamos cambiar, y es lo que decimos nosotras, vamos a cambiar ese sistema, y no tanto punitivismo, y sí más coeducación y educación afectivo-sexual, pero no puntualmente como se hace ahora en 3, 4 campañas al año, sino de forma estable y continuada en los centros formativos, con profesorado preparado. Es que claro, imagínate, Ángela, lo que estás comentando, que un poco, antes estábamos hablando de sanidad y hablamos de la prevención, es un poco la prevención toda esta historia, ¿no? Y estás planteando una cuestión básica, el criterio, ¿no? Y en una sociedad que tenemos ahora, en la que el criterio, a ver cómo trabajamos los criterios, donde todos nos movemos al golpe de un tuit, de una frase, es tremendo, es una auténtica revolución, yo creo que lo que hay que hacer, ¿no? Porque es que han cambiado los valores que se transmiten. Ahora, esos valores que se transmitían, que van en relación a la solidaridad, al diálogo, al respeto, a la responsabilidad, al saber convivir, al tener un desarrollo afectivo sexual dentro de las emociones con respeto, sin buscar el estímulo de la violencia, todo eso ha cambiado, y ha cambiado por imperativo tecnológico. Parece que ahora quien transmite los valores que tiene que forjar el desarrollo de las personas es el ámbito del espacio cibernal, ¿vale? Sí. O sea, ya se cuestiona todo, en el sentido de que parece que ha caducado todos esos valores. Pero fíjate que al mismo tiempo, como durante todos estos años lo que hemos hecho es poner en cuestión justamente parte de esa escala de valores que estaba mal transmitida, mal entendida, mal conceptuada, ha hecho que la sociedad se descoloque. Entonces ya no sabe bien qué mapa seguir. Y cuando estamos en un ámbito de desconocimiento, de miedo, de incertidumbre, solemos recurrir a lo que conocemos. Por eso las ideologías estas imperantes, nuevas, peligrosas de la superderecha están haciendo hincapié, porque están ofreciendo otra vez un modelo que es estable y que ha funcionado durante centenas de años. Y entonces la gente dice, pues parece que esto es como, claro, es 2 más 2 son 4, vale. Y porque como toda esta fluctuación y el avance social que hemos llevado nos ha incluso permitido ver que a veces 2 más 2 no era 4, sino que podían ser 5. Entonces, esa reacción social colectiva existe. Y la inteligencia artificial lo sabe. Y entonces, con toda la ventaja que tiene sobre lo que ha imperado aquí siempre, que es la transmisión oral de la imagen, del ejemplo, de la cotidianeidad, de los hábitos de conducta, de comportamiento, etcétera, pues oye, nos llevan una ventaja que te caes para atrás. Claro. Ángela, fíjate tú, lo que pasa es que yo creo que hemos pasado tanto tiempo y a veces no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, en este programa que yo te digo que estaba viendo ayer, del tema de videojuegos, cómo se arrincona a la mujer, por ejemplo, ¿no? Y salía el tema de la música, ¿no? Y entonces decía, bueno, la música ahora, en fin, nos echamos las manos a la cabeza cuando escuchamos las letras, pero también es verdad que esas letras existían. Ha habido hasta ahora letras que nos echamos manos a la cabeza, o de lo que ponían, pero no nos dábamos cuenta. A lo mejor decían, la mataré, la haré no sé qué, tal, pero todos lo cantábamos y no éramos como conscientes qué es lo que estábamos cantando, ni sintiendo. No, para nada, pero porque no había conciencia, claro. Porque, como decía, lo que no se nombra no existe. Entonces, desde que se empezó a nombrar todo eso con una palabra adecuada, que era violencia hacia las mujeres, entonces empezó a reaccionar, digamos, la sociedad.
y ese es el hervidero que se generó hasta que se establecieron leyes internacionales, como la última del Convenio de Estambul, que es la que prevalece para los pactos de violencias de los diferentes estados, en concreto para España, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede denominar un gran avance. Ya todo tiene nombre. Eso se llama feminicidio, matar a las mujeres. El solicitar siempre que estuvieran dispuestas a una prestación sexual, eso es violencia sexual. El admitir el mundo, digamos, de que en la que se mueven mujeres de un lado para otro para que vengan a una cosa y después se les pone para hacer otra que tiene que ver con el ámbito de los servicios sociales, pues eso es explotación sexual. También está la explotación laboral, de que traemos y después las tratamos como esclavas antiguas. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también han hecho un avance, pero dentro de esos avances siempre con limitaciones, y si no, ahí están los grupitos esos de salvavidas que van siempre delante de las clínicas donde se puede efectuar legalmente los abortos a condicionar a las mujeres que han tomado esa decisión, claro, como si además partieran de la base de que nos gusta ir a hacer eso, ¿no? O sea, claro. Es que son todo eso, la misma violencia vicaria. O sea, es una violencia que hasta hace muy poquito no se le ponía ni nombre, sino fue un arrebato del hombre que mató a los hijos. Amiga, es que lo hace para rejoder de vida a esa mujer, porque si la mata a ella, se acabó la pena de ella. Pero si mata a los hijos, jamás se le acabará la pena. Hemos crecido, ¿sabes? Alejados, nos han alejado. Nuestro foco no ha estado en lo que ha tenido que tener, está claro. Ángela, ha habido un cambio de gobierno. ¿Tú crees que esto caminará en el área feminista? ¿Cómo ves la cosa? ¿Crees que va a continuar la misma historia? ¿No? ¿Habrá cambios? ¿Habrá unidad? ¿Qué han pensado? Bueno, el feminismo ahora tiene su propio hervidero, sí, porque como todo, cuando las cosas se mueven de sitio y aparecen nuevas maneras de conceptualizar todo lo que es esa lucha, pues bueno, hay puntos encontrados. Lo que pasa que el feminismo sí tiene claro que solo si vamos unidas en solidaridad y juntas es como podemos seguir avanzando. Entonces, esa... Sí, la unidad es vital, ¿no? Claro, esas diferencias que más o menos se mantienen, no hay... Son noticias, llaman la atención, pues porque también son enfrascadas algunas de esas diferencias, pero hay una regla en el feminismo que es esa, o sea, unidas y juntas podemos vencer, aunque cada una tenga a veces un matiz diferente. Y es verdad que el feminismo, como quiere ser transversal e inclusivo, cada vez toca más estructuras de derechos en distintos ámbitos. Claro. Y a lo mejor no estábamos acostumbradas a incluirlo. Entonces, lo que sí hay que hacer es entender que ser feminista es mejorar la sociedad. Y si eso conlleva menear las cosas, pues hay que menearlas, como uno en la casa, cuando se presentan necesidades diferentes de usar, se mueven los muebles, pues mira, ahora mismo que viene la Navidad, en casi todos los salones se mueven los sillones, la mesa, aquello y lo demás allá para que quepan, en lugar de 6, 12. Me encanta esa expresión que ha dicho, hay que menear las cosas. Bueno, ya finalizamos, Ángela, ya no te quito más tiempo. Aún si quieres un llamamiento para la manifestación que va a ser dentro de un ratillo, ¿no? Dentro de un ratillo, a las 12 ya en Plaza Weyler empieza todo a organizarse para iniciar la marchita, que irá por Méndez Núñez, bajará Pilar, normalmente en Príncipe siempre se hace una paradita y llega a la Plaza de la Candelaria, que es donde se lee el manifiesto. Pues muy bien, Ángela, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, me ha encantado hablar contigo. Otro día seguimos hablando del tema, que esto da para mucho más, ¿vale? Para mucho, sí, hay que hacerlo más veces aparte de los días conmemorativos. Total. Porque es una manera más de coeducar.
Total, total. Y así vamos llegando poco a poco. Y entonces como un potajito. Ahora está hirviendo, se baja el fuego, lo ponemos a que siga más o menos el hervor, pero Sí, suavito, sí, sí. hasta que ya lo apaguemos y esté reposadito, claro. y ese potaje entonces está divino. Y mientras tanto vamos a irnos meneando. Y mientras tanto se menea un poquito para que no se pegue. Es verdad. Ni, Bueno, ni Ángela. se llamusque. Eso. Ni se llamusque. Venga, gracias, chao. Venga, gracias a ustedes. Buen Adiós, día. chao, buen día. Chao. Bueno, pues nada, vámonos de nuevo con Udo.